Vamos a leer en Mateo 14, 22, 33. Cuando lo tenga me responde con un amén. Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a leer una historia conocida para transmitir un pensamiento. Voy a ser temático en mi predicación. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Mateo capítulo 22, verso 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiero que recuerden eso, el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo vamos a dejar ahí, puede sentarse. Elegí un tema que es una palabra y la duda. Esta es una historia muy conocida. El pastor Ricardo y muchos pastores o muchos ministros lo han predicado y han tenido el privilegio de. Jesús estaba yendo con sus discípulos y él los manda a orar, los manda a que pasen al otro lado de la ribera, y él se sube al monte a orar. En esta ocasión vemos una historia que es muy frecuente, que nosotros los hijos de Dios la tomamos para hablar de Pedro, que es cuando se hunde en las aguas, y usted muy bien la conoce. Entonces yo quiero hablar acerca sobre una palabra, pero hablar de una palabra es hablar del verbo, y el hablar del verbo es hablar de Jesús, que es la palabra viva. Amén. Pero hablar de Jesús, cuando hablamos, se habla de Jesús, se habla del proceso que conlleva tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, el servicio a Él, el tenerlo a Él como guía. Eso es hablar. Cuando se habla de Jesús, no se puede hablar solo de lo que Jesús representa, sino el proceso que conlleva a los hijos de Dios, nosotros, que es servirle a Dios, que es servirle, que Jesús esté y habite, y Él nos llame sus hijos, pero su templo también. Entonces me llama mucho la atención esta historia, porque Jesús se sube a orar, pero Él está pendiente de los suyos, de sus discípulos, porque a Él nadie le dijo que sus discípulos estaban en una turbulencia y que estaban pasando por dificultades, a punto de naufragar, y Él ya lo sabía. Y como Él era experto en adelantarse, dice que le salió adelante antes que ellos llegaran. Antes les sale al encuentro Jesús, y se asustan sus discípulos, y usted conoce muy perfecta la historia. Pero me llama la atención en algo, y es algo lo que voy a agarrar de aquí. Es que cuando se habla de una palabra, se habla de Jesús en la vida del ser humano. Pero cuando se habla de una palabra, es algo que Dios dice con su boca para los hijos y las hijas de Dios. Algo que te ha prometido Él, algo que Él te ha dicho que se va a cumplir en la tierra de los vivientes. Algo puede ser un ministerio, puede ser una promesa, la cual tú has estado esperando o orando por mucho tiempo.
Y me llama mucho la atención y me lleva a Abraham al principio, cuando un hijo de él no era el de la promesa, pero era un hijo. Y cuando lo desterra, que lo aparta de él, dice la palabra del Señor que su madre pensó que se iba a morir con él. Pero hay algo que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, que nadie mata a un hombre o una mujer que es portador de una palabra. Y eso es cuando Dios vive en ti, cuando Dios hace habitación en ti, cuando tú eres como la mujer que le dice: ven y mora en mí, y Dios cena contigo. Dice la palabra del Señor que Abraham piensa que desterra a su hijo, y cuando la madre piensa que se va a morir, se echan en el desierto. Dice que de repente Dios tenía un propósito con ese niño también. No era el de la promesa, pero también tenía Dios algo que él iba a hacer y iba a causar en la vida de ese varón. Y dice que creó agua, porque cuando Dios te manda a pasar por el proceso, por el desierto, nadie te puede matar, y él crea. Incluso podemos ver el de Elías también, cuando Dios se le seca el estanque y él tiene que mandar aves a darle de comer, y había aquel estanque, y después Dios lo manda a donde una mujer. Por eso te digo hoy, te traigo esta palabra, que solo con Dios hablarte a tu vida, con solo que tú tengas una palabra, no que tengas una promesa, porque las promesas se pueden llegar a cumplir. Y yo soy el que te digo ahora que cuando Dios habla a través de ti y habla y te promete algo, la promesa es lo que menos te importa cuando Jesús logra habitar en ti. Cuando Él entra, tú te prometieron una guagua del año, te prometieron una casa, la que siempre soñaste, 12 habitaciones. Pero cuando tú logras obtener la presencia del Eterno, eso queda en segundo plano, y te importa lo que Él piense de ti, te importa la presencia del Maestro, te importa que Él esté y no lo que Él te prometió, porque Él es fiel para cumplir lo que le promete a sus hijos. Y hoy en esta hora te manda a decir que te sujetes a Él y a Él, porque solo en Él encontrarás la vida eterna. Nadie puede matar a una persona, un hijo que tiene una palabra, que es portador de ella. El desierto no lo puede matar. Nadie puede matarlo. Dice un versículo de la palabra de Dios que pasaremos por las aguas, pero que no nos ahogaremos, y por el fuego, pero no te quemará. Si no, pregúntale a esos varones que lo metieron al horno de fuego. Pregúntale a Pedro, que no se ahogó aunque se hundió, porque Dios no te ha prometido que te va a salvar de eso, sino que va a estar ahí para ayudarte. Pero un hombre que tiene una palabra y que retiene a Cristo, que tiene al Verbo en su corazón, dice como aquellos varones: Dios me puede sacar de aquí, pero si no lo hiciese, aún seguirá siendo Dios. A Él seguirá reinando. Él seguirá reinando en mi vida, en mi corazón también. Por eso es de que te digo: ten a Cristo en tu corazón y aférrate a Él, para que cuando llegue el tiempo de que Dios te dé lo que Él te prometió, no lo dejes por lo que tú anhelabas, sino que lo sigas y te aferres más a Él. Dios me ha traído para darte esta palabra, para que tú pienses en algo más allá que una promesa de parte de Dios, sino que pienses en obtener la presencia del Eterno en tu vida, que anheles el estar cerca del Maestro, porque eso es lo que nos va a mantener sujetos a Él. Solo Él puede ayudarte a seguir adelante. Y yo quiero dejarte con esta palabra, porque yo no me voy a pasar del tiempo. Amén. Bendiciones.